Gente del vasto mundo del internet, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Una Plática con Trazo, el podcast donde hablo de temas literarios pero de una manera más personal y basado en mis vivencias. Bienvenidos, pásenle a lo barrido, que hoy tenemos algunas cosillas interesantes de las que hablar. Espero que allá en casita estén teniendo un día de lo más agradable posible. Agradable, se me lengua la traba. Y que este podcast sirva como distracción para entretenerte durante lo que dure y que la puedas pasar bien. Pero bueno, vamos a comenzar, así que ponte cómodo. Dedicarse a escribir no es una cosa fácil, aunque así lo parezca. Si le preguntas a cualquier escritor de renombre lo que significa ser escritor, te dirá que es una disciplina algo difícil de seguir, ya que requiere tiempo, esfuerzo y decisión. Lamentablemente, no todos los escritores siguen esta disciplina, y personalmente considero que no seguirlas te hace un escritor mediocre. ¿Cuál es el problema? Bueno, he escuchado a muchos escritores decir frases que tratan de justificar esta mediocridad, y hasta cierto punto le faltan al respeto a sus lectores. Así que, para que entiendan mejor lo que estoy diciendo, como primer tema de este podcast les presento: eres un escritor mediocre si dices estas frases. La primera y más importante frase que te vuelve un escritor mediocre es la siguiente, y esta todos la conocemos: no tengo tiempo para leer. Lo peor no es que la digan, sino que de verdad la toman en serio. Imagínense que ustedes quieren estudiar ingeniería electrónica. Dentro de esta carrera está el análisis de circuitos. ¿A ustedes en casita se les hace lógico estudiar el análisis de circuitos sin ver circuitos? Pues no es posible. Y con la lectura es lo mismo. ¿Cómo vas a escribir una historia si para empezar no sabes cómo se compone? ¿Cómo quieres ser escritor si no te das el tiempo de leer un desarrollo de personajes o de leer cómo se narra una escena de peleas? No se puede ser escritor sin leer. Es como el que quiere aprender a bailar salsa pero jamás ha escuchado ese género musical. Necesitas empapar tu mente de todo tipo de narrativa para poder aplicarla en tus propias historias. Pero si no tienes tiempo para leer, entonces de verdad, ni siquiera lo intentes porque te vas a quedar estancado toda la vida. Leer hace que veas el estilo que tienen los demás escritores y a su vez te da una idea de cómo obtener tu propio estilo. Además, leer te ayuda a mejorar tu dicción, escritura y ortografía. Y si tú publicas un libro sin leer, solamente vas a sacar un producto del cual la gente va a saber que no lees. Porque aunque no lo parezca, se nota mucho la narrativa de alguien que lee y alguien que no. Así que para mí, decir que quieres ser escritor pero no tienes tiempo para leer es la estupidez más grande de todas. La siguiente frase mediocre que he escuchado de un escritor viene justamente de escritores muy novatos, literal novatos, que apenas han terminado o están terminando su primera historia. Y es la siguiente: no me animo a publicar ni a entrar a concursos por miedo a que me plagien. A ver, ¿de verdad creen que allá afuera hay un escritor que está al acecho de lo que los escritores novatos han creado? Primero y principal, todos tienen su propio estilo. En el mundo no existen dos escritores iguales, así que la idea de que alguien te plagie es estúpida. ¿Por qué? En primera, si el que te plagia de verdad lo publica, la gente que lo lee se va a dar cuenta de que no es su estilo. En segunda, nadie te conoce, nadie sabe que existes y por ende, nadie sabe que tu historia existe. En tercera, son muy pocos los casos, por lo menos en el país México, que es donde vivo, son muy pocos los casos de demandas por plagio en libros. Y en cuarta, ¿qué demonios haces publicando cosas sin registrar? Aun si yo estuviera equivocado en que no te van a plagiar, pues es obvio, es lógico, es sentido común que tienes que proteger tu obra. Y por último, seamos honestos. En México, que plagien tu obra no garantiza que el plagiador se va a volver millonario con tu idea. Así que anímate a publicar, sin miedo, aviéntate. De verdad dudo mucho que alguien allá afuera quiera robarte una idea que ni tú sabes si es buena. Pero bueno, continuando con la siguiente frase mediocre que he escuchado de un escritor, es la siguiente:
Yo no hago caso a las críticas negativas, solo escucho las positivas. Con esta frase en particular tengo como que un pequeño problema interno. Claro que no es correcto hacer caso a los comentarios de personas que literal te dicen hasta de lo que te vas a morir, que tu historia es un asco y ese tipo de cosas. Pero las críticas negativas, hechas en un buen sentido, obviamente, sirven para darnos cuenta de en qué nos equivocamos. Por ejemplo, una crítica negativa sería que te dijeran que no estuvo bien el desarrollo que le diste a X personaje, ya que se podía explotar más. Ahí te darás cuenta de que quizá era mejor darle más atención al personaje o replantear lo que se quiere hacer con él. Pero si solo escuchas las críticas buenas, entonces ese personaje toda la vida va a ser un asco porque no lo vas a corregir. Es como decirle a un dibujante que quizás su sombreado está mal hecho y que no te escuche. Esto, al no querer aceptarlo, va a provocar que toda la vida cometa el mismo error una y otra vez. O en el peor de los casos, yéndonos a extremos bastante hardcore, si a un ingeniero se le cae un puente, ¿no sería estúpido que solo se quedara con la idea de que la forma en la que usó el material para construirlo estuvo bien? Literal está ignorando que por un error mucha gente morirá, pero como no oye críticas malas, pues para él lo que hizo está bien. Entonces, las críticas negativas no son malas, te ayudan a mejorar. Así que no seas tonto y acéptalas porque son parte de tu trabajo y porque no siempre vas a crear algo que sea perfecto. La cuarta frase que debes decir si quieres ser un escritor mediocre es que X o Y género literario es un asco. O para ser más concisos, que la literatura juvenil es un asco o que el terror es un asco o sobrevalorado. Creo que aquí por sentido común se darán cuenta que la misma frase se contradice. Porque yo puedo decir que soy escritor de ciencia ficción y la literatura juvenil es un asco. Pero así como yo, hay otros miles de escritores más que están diciendo que la ciencia ficción es un asco y que la fantasía es un asco y que la ciencia ficción es un asco y que así. Muchísimos casos así. Que a ti no te guste o no te parezca la existencia de cierto género literario no implica que todos piensen lo mismo que tú. Usualmente el género más atacado con esta frase es la literatura juvenil. Allá afuera hay mucho purista de la literatura que dice cosas como: no, es que Crepúsculo llegó a arruinar la literatura, es que por culpa de los Juegos del Hambre los jóvenes no leen a los clásicos, y cosas de esas. Aunque tuvieran la razón en lo que dicen y la literatura juvenil sí fuera un asco, aún así es estúpido decirlo, porque todos tenemos gustos diferentes. A mí me gusta el terror, a ti te gusta la fantasía, a tu pareja la ciencia ficción, y así con todos. Si una persona quiere leer a Harry Potter, pues déjalo. No es como que porque haya gente leyendo lo que a ti no te gusta se te va a caer la nariz, ¿o sí? No se te va a caer un brazo o no te vas a morir, solo está leyendo un libro. Al final, todos los libros tienen un propósito, quizá ser arte, quizá ser comerciales o quizá ser del montón, pero tienen un propósito. Así que, para gustos colores, y decir que algún género en particular es un asco solo demuestra una falta de cultura literaria. Al menos eso pienso yo. Y por último, aquí viene la frase más mediocre que jamás he escuchado de un escritor. Debo aclarar que esta frase, ojo con esto, esta frase la he visto mucho en grupos de Facebook de Wattpad. Para que más o menos se hagan una idea de por dónde va la frase. La frase más absurda que he escuchado decir a un escritor es: la ortografía no importa, importa el desarrollo de la historia y con el tiempo irás mejorando. Voy a ser concreto en esto. ¿Qué pasa si tú llenas una solicitud de empleo con faltas de ortografía? Lo primero que va a pasar es que no te van a dar trabajo, así de fácil. Porque una buena ortografía denota que eres una persona que sabe expresarse. Y si vas a tener contacto con la gente, aún peor, ahora que lo pienso, si vas a tener contacto con la gente, entonces es vital que tengas buena ortografía absolutamente. Lo mismo pasa aquí. ¿Cómo pretendes tocar los sentimientos de un lector si me escribes la palabra llevar con Y y B grande? Ni siquiera hablamos de que se te pasó un punto o una coma o algo así, no.
Hablamos de literal cambiar letras y tener ritmos extraños en la lectura por mala puntuación. Es el equivalente a ir al cine, pero en vez de ver una película en una pantalla grande, la están viendo todos en la sala con una televisión. No vas a entender nada de lo que pasa, no puedes ver bien y la experiencia se arruina completamente. Así que, por favor muchachos, no sean tontos y cuiden su ortografía. Todo lo que acaban de escuchar no pretende insultar a las personas que dicen o hacen estas cosas. Al final, deberán tener alguna razón, por muy tonta que sea, para decirlas y aplicarlas. Pero como lo dije al principio, ser escritor no es simplemente sentarse a escribir lo primero que se te ocurra. Ningún escritor nace siendo bueno y ninguno muere como el mejor. Pero hay ciertas normas que se deben seguir y respetar dentro de la labor de un escritor. Así que si eres escritor y tienes una frase por decir, primero piensa en cómo se escucha antes de hablar. Vamos a hacer un pequeño corte aquí, amigos, compartan el episodio con sus amigos y familiares y no se despeguen que seguimos con este podcast. Recuerden seguirme en Instagram como AlejandroPlata99 y si comparten el podcast por ahí, etiquétenme para que pueda darles visibilidad. Vamos al corte y volvemos en nada. Hola, soy Laura Tárrega, autora de La Biología Infortunium, del Imperio del Sueño y de Entre Vidas, y mando un saludo a todos los que escuchan a Plática con Trazo. Un abrazo. ¿Estás cansado de leer el mismo género una y otra vez? ¿Sientes que has leído de todo y ya nada te sorprende? ¿Te gusta este tono de voz de vendedor de productos? Pues tengo la solución para tu problema de aburrimiento. Te presento El Libro Perfecto. 1400 hojas de diversión en la que los personajes no te van a decepcionar. Desde que leí El Libro Perfecto, mi vida ha cambiado. Ahora puedo escuchar los colores y conseguí fruncir el ceño. El Libro Perfecto es el producto ideal para tus alumnos si eres maestro. Es otro motivo más para que la lectura se sienta obligada por ser una tarea. Desde que leí El Libro Perfecto, descubrí que fue primero entre el huevo y la gallina. Desde que leí El Libro Perfecto, ahora mi mujer ya no me pega si no lavo los platos. Desde que leí El Libro Perfecto, los de Coppel ya no me molestan por las deudas. No sé si tenga que ver que me cambié el nombre y ahora vivo en otra ciudad. Pero ya no me molestan. Cómpralo en tu librería más cercana. El Libro Perfecto. 1400 hojas de diversión con las que dirás, valió la pena talar tantos árboles. Este programa no es parte de un partido político. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Hola, soy Gena G, autora de los libros El Duende Irlandés, El Laberinto de los Sueños Rotos y Kamikaze y la Sombra de Aokigahara y estoy escuchando a Una Plática con Trazo. Oye tú, sí tú, el que está oyendo esto, ¿estás aburrido del contenido genérico de BookTube? No te preocupes, yo tengo la solución. Te presento el canal El Blog de Trazo. Un canal diferente al resto donde hablamos de libros de una manera más divertida e interesante que los demás. Blogs de comedia, recomendaciones de historias de Wattpad, entrevistas, reseñas de libros, unboxings de cosas relacionadas a los libros y mucho contenido más con el que llenar este espacio publicitario. Búscalo en YouTube y diviértete. El Blog de Trazo. Suscríbete. Regresamos a este podcast, amigos. Espero que estén disfrutando el episodio. Por favor, compártanlo para que más gente pueda escucharlo y disfrutarlo, al igual que los episodios anteriores. Que, por cierto, si no has escuchado los anteriores, te invito a hacerlo. Estoy seguro de que te van a gustar. Como segundo tema de este podcast, tenemos un tema muy interesante y algo serio, y del que pocas personas saben que existe. Todos conocemos a Stephen King. Sabemos que es de los escritores de terror más reconocidos y aclamados, pero aunque no lo parezca, no todo fue miel sobre hojuelas en su historia como escritor. Y es que Stephen creó un libro con un éxito muy moderado, pero que pocos meses después de su lanzamiento, él mismo pidió que se borrara del mapa totalmente, ya que ese libro provocó que varios chicos, inspirados por ese libro, provocaran tiroteos en escuelas, dejando a muchos heridos y una mancha en la carrera de Stephen. Suena interesante, ¿no? Pues hoy vamos a hablar sobre Rabia, el libro de Stephen King que provocó indirectamente tiroteos escolares. Para empezar, hablemos sobre el libro.
Rabia es un libro publicado por Stephen King en 1977 bajo el seudónimo de Richard Bachman. Este seudónimo lo usaba porque las editoriales le habían recomendado que utilizara un nombre alterno para evitar que el mercado literario se saturara del mismo escritor. Rabia nos cuenta la historia de Charlie Decker, un chico que tras dejar hospitalizado a un maestro por golpearlo en la cabeza con una llave de tubo, es expulsado por tener un comportamiento errático con todos. Una vez expulsado, el chico va a su casillero, toma una pistola y se dirige a una clase en donde asesina a una profesora y tiene cautivos a sus compañeros de clase. Eventualmente llega la policía y entre todo este proceso para evitar que Charlie mate a alguien más o a alguno de sus compañeros, comienza una especie de análisis psicológico entre Charlie y sus compañeros. Se da cuenta de que no es el único que sufre y denota un poco la historia escondida que tienen muchos estudiantes de cualquier grado escolar. Sobre si vale la pena o no este libro, la respuesta es sí. Vale la pena básicamente por las historias que se cuentan tanto de Charlie como de sus rehenes. Porque sí, la historia se desvía un poquito de su premisa original y te mantiene picado hasta el último momento, así que sí, léela, eso es básico. Pronto haré una reseña de ese libro en mi canal de YouTube, El Blog de Trazo. Suscríbete si no lo has hecho y bueno, eso no nos importa por ahora, vamos directo a lo que queremos hablar. Los tiroteos. El día 26 de abril del año 1988, un chico llamado Jeffrey Lynn Cox, que estudiaba en una escuela de California, llamada San Gabriel me parece, consiguió un rifle semiautomático que quién sabe de dónde sacó, y entró a un aula de clases en donde tomó como rehenes a unos 60 estudiantes. En este primer caso, el chico realmente no tenía planeado qué iba a hacer más allá de tenerlos a todos de rehenes. La situación se mantuvo así por un largo rato, hasta que uno de los rehenes, tomó valor y logró desarmar y controlar a Jeffrey. Una vez inhabilitado, llegó la policía, se lo llevaron y comenzó todo este proceso legal para llevarlo a la cárcel. Lo curioso de este caso es que cuando se le preguntó a Jeffrey qué fue lo que lo orilló a causar ese tiroteo, su respuesta fueron dos cosas: un secuestro a un avión que sucedió en aquella época, el secuestro del vuelo 422 de Kuwait Airlines, y el libro Rabia de Richard Bachman. Dijo que se sentía identificado con ese libro ya que, al igual que los personajes en la historia, sentía que la sociedad tenía la culpa de su mentalidad quebrada. Afortunadamente en ese tiroteo no hubo ningún herido ni murió nadie, todo estuvo bien. Cuando Stephen King se enteró de esto, pues indirectamente sí se sintió afectado, ya que el hecho de que el chico dijera "leí Rabia de Richard Bachman" es suficiente para catalogarlo como un escritor que incita a la violencia. Aún con esto, pues Stephen trató de pasar ese bache y Rabia, su libro, sí se siguió publicando, pero ya tenía como que cierto recelo y ya estaba un poquito tachado por los padres de los chicos de aquella época. Llegamos al segundo tiroteo. Poco menos después de un año del tiroteo de Jeffrey, o sea del tiroteo anterior, otro chico llamado Dustin Pierce consiguió una escopeta y 2 pistolas, otra vez quién sabe de dónde, y secuestró a un aula llena de estudiantes de secundaria en Kentucky, Estados Unidos. En este caso, Dustin tuvo un intercambio de balas que duró más de 9 horas hasta terminar con la derrota del chico. No murió, pero fue apresado y detenido sin herida alguna. En este caso, el chico no reveló qué lo incitó a hacer este acto, pero cuando la policía investigó en sus cosas personales, se encontraron con, así es, obviamente, tenía que ser, una copia de Rabia de Richard Bachman. Obviamente pensaron que la novela pues de alguna manera influyó en el ataque y pues sí, Stephen volvió a quedar tachado como un escritor que incita a la violencia. Afortunadamente en este incidente nadie perdió la vida tampoco. El siguiente tiroteo fue el de un chico llamado Scott Pennington, un estudiante de Kentucky que consiguió un revólver de calibre 38 con el que asesinó a su profesora de inglés y a un conserje y mantuvo cautivo a un grupo de estudiantes en un aula por más de 20 minutos. En este caso, el chico hizo lo que hizo gracias a que esa profesora de inglés le puso una nota regular a un ensayo que Scott hizo sobre un libro. ¿Y qué libro? Justamente de la novela Rabia de Richard Bachman.
Afortunadamente, en este incidente nadie salió herido o lastimado, al igual que los anteriores. Y llegamos a la gota que derramó el vaso. Si bien, como les dije antes, que en ningún tiroteo hubo heridos, en este sí, y no solo heridos, hubo muertos. Michael Carnial, en 1997, consiguió una escopeta y un rifle y los metió a su escuela sin que se dieran cuenta. Una vez que el momento perfecto se hizo presente, el chico se colocó unos tapones para los oídos y lo primero que hizo fue dispararle a 8 personas que estaban en un grupo de oración. De las 8 personas, 3 chicas murieron y los demás terminaron con heridas graves. Una de las víctimas declaró que cuando Michael terminó el tiroteo, dejó el arma en el suelo, pidió que lo asesinaran y cuando la policía llegó al lugar, se entregó sin problemas. Durante todo este problema legal, todo el proceso para meterlo a la cárcel y todo esto, se le diagnosticó esquizofrenia y no se le permitió libertad condicional hasta que se arreglara mentalmente. En este caso, también entre sus cosas personales, se encontró una copia de Rabia de Richard Bachman y, una vez más, Stephen King quedó tachado como el escritor que incita a la violencia. Fue en este punto, gracias al tiroteo de Michael Carnial, que Stephen King decidió dar por muerta su novela y le pidió a su editor que el libro dejara de publicarse total y absolutamente. Esto lo hizo porque, si pusieron atención a todos los tiroteos, se habrán dado cuenta de que con cada tiroteo las cosas se intensificaban, y hasta el momento en el que hubo muertos, King entendió que la novela no debía existir. Obviamente, aparecieron personas en aquella época que tachaban a Stephen King de ser el causante de que los jóvenes de aquella época fueran más peligrosos e inconscientes de sus actos. Hasta el día de hoy, Stephen se arrepiente totalmente de haber publicado esa novela y es muy complicado conseguirla. Ya no está en circulación y lo que consigues normalmente son copias baratas. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de aquí? Si bien en estos tiroteos vimos que se le echa la culpa a Stephen, lo cierto es que la novela suena más a que fue el detonante y el pretexto perfecto para que algunos chicos con problemas sociales o mentales hicieran estas atrocidades. King explicó sobre todas estas situaciones que los productos artísticos pueden inconscientemente tener una influencia muy poderosa en los jóvenes con algún problema en particular. La novela es un reflejo de las cosas malas que le suceden a muchos estudiantes allá afuera. Estudiantes que no tienen un apoyo o a quien recurrir y que ni el gobierno ni los familiares les prestan la atención debida. El mismo Stephen explicó que esa historia está basada en algunos problemas que él tenía cuando era estudiante. Y el hecho de que estos tiroteos hayan sucedido, para mí, son el reflejo perfecto de ello. La culpa no la tiene el escritor por crear una historia de tiroteos. La culpa la tiene la sociedad que en vez de ayudar a chicos con problemas sociales o mentales, los dejan a un lado pensando que no son importantes o se hacen de la vista gorda. Y poco a poco, estos chicos, tras ser excluidos socialmente, comienzan a acumular odio e ira dentro de sus mentes hasta que deciden explotar y hacer una masacre. No vamos muy lejos, el caso de Columbine. Los chicos hicieron lo que hicieron porque, en parte, no estaban bien mentalmente y en parte porque sufrían acoso de algunas personas. No es culpa de los videojuegos o de las películas o de los libros o de la música. Al final, el entretenimiento es solo un reflejo de lo que vemos en el día a día. Pero ni el gobierno ni la sociedad quiere o pretende aceptar que ellos han impulsado a jóvenes a hacer estas cosas. ¿Cómo lo han impulsado? Ignorando el bullying o dándole poca importancia a chicos con problemas mentales o sociales. Allá afuera, quédense con esta reflexión. Allá afuera hay chicos que sufren de violencia intrafamiliar, son violados, son maltratados por personas cercanas e incluso excluidos. Y decir que un libro es causante de una masacre me parece una comparación bastante absurda. Así que, oyente de este podcast, si tú en este momento tienes algún problema de cualquier tipo, sin importar que sea, busca ayuda antes de cualquier cosa. El odio y la venganza nunca son una solución sana. Platica sobre cómo te sientes con algún amigo o con un adulto de confianza. Ninguna persona que ha hecho un tiroteo o asesinado a alguien
ha tenido una satisfacción o ha terminado bien. Y no lo digo yo, está comprobado. La violencia solo genera caos en la vida de quien la ejerce. Y si hoy, por tus problemas estás mal, créeme que hacer este tipo de cosas solo empeora todo. Busca ayuda, porque aún estás a tiempo de arreglarte. Al final cada quien saca su opinión sobre qué es lo que realmente causó estos tiroteos. Quizá para ti, rabia sí fue el causante, o quizá pienses lo contrario. Recuerda que lo que dije aquí es mi opinión, lo que yo pienso, y tú tienes una opinión distinta y te invito a compartirla. Algo que sí es seguro, y en lo que todos estamos de acuerdo, es que lo que dijo Dross en sus videos es verdad. La realidad supera a la ficción. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este podcast, espero que les haya gustado este episodio. Por favor compártanlo con sus amigos y familiares, se los agradeceré muchísimo. Y síganme en Instagram para que estén al tanto de cuando subimos episodios nuevos de este podcast. Me encuentran como Alejandro Plata 99 y pueden mandarme mensaje con total libertad sobre si les gustó o no algún episodio, darme sus puntos de vista, lo que gusten. Ahí estoy listo para platicar con ustedes. Cuídense mucho, gracias por escuchar, hasta el siguiente capítulo. Lean más libros. Si te gusta mi podcast y mi contenido de YouTube, te hago la invitación a que me apoyes en Ko-fi, donando un poco de tu dinero para poder seguir haciendo contenido. Sabemos que los libros son caros, por lo que tu donación servirá para que yo pueda hacer muchas cosas. Pueda comprar más libros y reseñarlos, comprar más figuras para los unboxings y pueda mejorar mi equipo de audio para los podcasts. No es gran cosa lo que te pido que me dones, y tampoco quiero volverme millonario. Solo necesito una ayuda para poder darte contenido. No es obligatorio que dones, y si lo haces, estaré infinitamente agradecido por saber que te gusta lo que hago y con todo el gusto del mundo te daré más contenido. El link por si gustas apoyarme en Ko-fi está en la descripción. Gracias.